Hola chicos, el día de hoy mis compañeros y yo le vamos a hablar un poco de lo que es la electricidad y dentro de ese tema destacan cuatro leyes: ley de Volta, ley de Coulomb, ley de Amber y ley de Ohm. Nosotros somos estudiantes de primer año de fisioterapia de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Las leyes de Coulomb, Volta, Amber y Ohm representan los fundamentos básicos de la electricidad, un conocimiento esencial para comprender la aplicación de las corrientes eléctricas en fisioterapia. Gracias a estos principios físicos, la fisioterapia moderna ha podido incorporar técnicas de electroterapia empleadas para aliviar el dolor, estimular músculos, mejorar la circulación y favorecer la recuperación de los tejidos. Ley de Coulomb explica que entre dos cuerpos cargados eléctricamente actúa una fuerza dependiendo del tipo de carga que posean. Si las cargas son iguales, se repelen. Si son opuestas, se atraen. Esta fuerza se considera una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y forma parte del estudio de la electroestática. Se conoce como atracción la fuerza que acerca dos cuerpos entre sí. En electricidad ocurre cuando dos cargas son de signos opuestos, una positiva y otra negativa. Por ejemplo, un cuerpo cargado positivamente atrae a uno cargado negativamente. En cambio, la repulsión aleja dos cuerpos entre sí. En electricidad sucede cuando las cargas son del mismo signo, dos positivas o dos negativas. Por ejemplo, dos cuerpos con carga positiva se repelen. La ley fue formulada por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb en el año 1785. Coulomb utilizó una balanza de torsión, un instrumento muy sensible para medir la fuerza entre dos cargas eléctricas. Gracias a sus experimentos, pudo establecer de manera cuantitativa la relación entre la magnitud de las cargas, la distancia que las separa y la fuerza eléctrica entre ellas. La fuerza descrita por la ley de Coulomb es una fuerza eléctrica. Es invisible pero real y puede ser tanto atractiva si las cargas son de signos opuestos o repulsiva si las cargas son de signos iguales. Además, es una fuerza de acción a distancia, es decir, no requiere contacto físico entre los cuerpos para manifestarse. La fuerza eléctrica actúa a lo largo de una línea recta que une los centros de las dos cargas. Si las cargas son positivas y negativas, la fuerza tiene el sentido de atracción, una hacia la otra. En cambio, si ambas son positivas o negativas, la fuerza tiene sentido de repulsión, una se aleja de la otra. Esto significa que la dirección siempre será la misma, pero el sentido depende de las cargas del cuerpo. La fórmula matemática de la ley de Coulomb es F igual a K por Q1, Q2 entre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica, Q es la constante de Coulomb que vale 9 por 10 a la 9, Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas y la R es la distancia entre las cargas. Esta nos dice que si las cargas son más grandes, la fuerza aumenta, pero que si están más lejos, la fuerza disminuye mucho gracias a que esto depende del cuadrado de la distancia. Tiene una relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ya que dice que si la distancia entre las cargas se duplica, la fuerza se disminuye a una cuarta parte. Es directamente proporcional al producto de las cargas, ya que si estas aumentan, la fuerza también lo hace. Estas pueden ser de repulsión o atracción. De atracción si las cargas son de signos diferentes y de repulsión si las cargas son del mismo signo. Es muy importante ya que esta es una de las leyes fundamentales de la física. Esta nos explica cómo se comportan las partículas cargadas como átomos y electrones. Gracias a ella entendemos cómo se forman los átomos, los enlaces químicos y cómo funcionan los circuitos eléctricos. También se aplica en electrostática, en electrónica, en telecomunicaciones y en muchos más dispositivos modernos. Un ejemplo práctico de este sería, vamos a imaginarnos que tenemos dos pequeñas esferas con cargas, donde Q1 va a valer 2 por 10 a la menos 6 y Q2 va a valer 3 por 10 a la menos 6. Estas van a estar separadas por una distancia de 0.5, que es lo que vale la R. Y si usamos la fórmula y la sustituimos, su resultado debería de dar 0.216 newton. Esto significa que entre las dos esferas hay una fuerza eléctrica
de 0.216 newton. Si las cargas tienen el mismo signo, se repelan, y si las cargas tienen diferentes signos, se atraen. Ley de Volta. Alessandro Volta, 1745-1827. Fue un físico italiano reconocido por sus aportes a la electricidad. Es considerado uno de los padres de la electroquímica, y sus investigaciones sentaron las bases para la comprensión de la corriente eléctrica. Volta creó la pila voltaica formada por discos de cobre y zinc, separados por cartones húmedos. Con este experimento demostró que era posible generar una corriente eléctrica continua y logró medirla de manera controlada. Este principio permitió la comprensión de cómo la electricidad podía generarse de manera controlada. La corriente se produce por la reacción química entre los metales y electrolitos, lo que provoca un flujo constante de electrones. El electrolito es una sustancia que permite el paso de la corriente eléctrica porque contiene iones libres que pueden moverse. Puede ser un líquido, como una solución de agua con sal o ácido, o un gel. En la pila voltaica, el electrolito permite que los electrones fluyan de un metal o otro, generando corriente eléctrica, mientras que los electrones son partículas subatómicas con cargas negativas que se encuentran en los átomos. Son las responsables del flujo de corriente eléctrica en un conductor. En un circuito, los electrones se mueven desde el polo negativo hacia el polo positivo a través del material conductor, creando la electricidad. Gracias a Volta se desarrollaron las primeras baterías y dispositivos eléctricos modernos. Su trabajo permitió el avance de la electroquímica y la creación de la tecnología que utilizan corriente eléctrica continua en la actualidad. Ley de Amber. El fenómeno de Amber fue observado por Tales de Mileto en la antigua Grecia. Alrededor del 600 a.C., descubrió que al frotar una barra de Amber con un paño podía atraer objetos livianos. En su descubrimiento, lo que Tales observó fue electricidad estática, causada por la fricción que provocaba la acumulación de cargas eléctricas en el ámbar. Este fenómeno fue el primer indicio del comportamiento de las cargas. El experimento del ámbar sentó las bases para comprender que los cuerpos podían atraer o repeler otros materiales sin contacto, iniciando así los estudios de la electrostática. Este descubrimiento histórico marcó el inicio de la investigación sobre la electricidad y permitió que científicos posteriores como Coulomb y Volta desarrollaran teorías más completas sobre el comportamiento de las cargas. Georg Simon Ohm fue un físico y matemático alemán que estableció la ley fundamental que relaciona el voltaje, corriente y resistencia en los circuitos eléctricos, conocido como la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que atraviesa un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. La fórmula B igual a I por R es la expresión matemática fundamental de la ley de Ohm. La B es de voltaje, la I es la intensidad de corriente y la R es la resistencia. Esta fórmula nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia. Puedes entenderlo como una tubería de agua. El voltaje es la presión, la corriente es la cantidad de agua que fluye y la resistencia es un estrechamiento en la tubería. La relación entre voltaje, corriente y resistencia está resumida en la ley de Ohm, que establece que el voltaje en un circuito es el producto de la corriente que fluye a través de él y la resistencia que ofrece. Un ejemplo sería: en un circuito doméstico se puede calcular la corriente que pasa por una bombilla usando su voltaje y resistencia.
Para calcular la corriente se usa I igual a B entre R o R igual B entre I. Usando la fórmula I igual a B entre R o R igual a B entre I, se puede calcular los valores necesarios en un circuito, según lo que se busque medir o controlar. En la vida diaria esto es importante porque permite que todos los aparatos eléctricos y electrónicos funcionen correctamente, desde las lámparas, cargadores, televisores, hasta sistemas industriales. Ayuda a evitar sobrecargas y accidentes eléctricos, ya que se puede calcular la corriente que debe circular por cada dispositivo. Para medir se utiliza el voltímetro y el amperímetro. El voltímetro mide la diferencia de potencial V entre dos puntos del circuito, mientras que el amperímetro mide la intensidad de la corriente I. Combinando estas dos mediciones con la ley de Ohms, se puede determinar la resistencia de un componente o del circuito completo. Esta práctica es clave en laboratorios y trabajos de campo, porque permite verificar el correcto funcionamiento de los circuitos y asegurar que los aparatos no se dañen. Cada una de estas leyes explica fenómenos eléctricos que le permiten al fisioterapeuta utilizar la electricidad de forma segura, controlada y terapéutica en beneficio del paciente. Todas estas leyes contribuyen a que el fisioterapeuta comprenda cómo la electricidad interactúa con el cuerpo humano, permitiendo usarla de forma segura y eficaz para aliviar el dolor, estimular músculos paralizados, mejorar la cicatrización y la circulación y favorecer la recuperación neuromuscular.